En este video vamos a trabajar con ecuaciones con exponentes racionales que, como su nombre lo dice, pues van a ser ecuaciones que son potencias, pero el exponente es una fracción. Estas ecuaciones en realidad vienen siendo equivalentes a ecuaciones con radicales, pero nosotros vamos a ver como otra manera de resolverla. Para este primer ejemplo vamos a dar como la conversión a una ecuación con radicales y después vamos a ver otra manera directa para resolverlas utilizando la calculadora. Como primer paso, pues vamos a convertir esta expresión en una raíz. O sea, decir que tendríamos una raíz cúbica de x elevado a la 4 igual a 16. Y si queremos nosotros cancelar esa raíz cúbica, pues vamos a tener que elevar a ambos lados a una potencia 3, a una tercera potencia. Entonces vamos a escribir aquí que ambos lados los vamos a elevar a la 3. Tendríamos en el lado izquierdo x a la 4 y del lado derecho tendríamos 16 a la 3. Ahora, esta parte pues la vamos a evaluar directo en la calculadora, pero nuestro objetivo es despejar para x. Entonces vamos a dejarlo esto así y lo evaluamos en la calculadora. Para cancelar esta cuarta potencia pues aplicaríamos raíz a ambos lados, pero una raíz cuarta. Entonces índice 4. Entonces índice 4. En la parte de la izquierda pues se nos cancelaría lo que es la potencia con la raíz. Y del lado derecho, aquí podemos hacer algo. Así, en lugar de usar la calculadora directamente, podemos recordar las propiedades de estos radicales, que esta potencia podemos dejarla fuera de la raíz y evaluar primero lo que es la raíz. Aquí vamos a decir raíz cuarta de 16, eso sería 2, y 2 a la 3, eso sería 8. Entonces la solución para esta ecuación sería 8. Ahora, una manera alternativa de resolver esto va a ser utilizar directamente la calculadora. Vamos a escribir la ecuación, la vamos a escribir aquí a la par. Si tenemos x a la 4 tercios igual a 16, podemos directamente elevar ambos lados de la ecuación a algo que me cancelara este exponente y recordar las propiedades de los exponentes, que si yo tengo potencia de una potencia, copio la base, multiplico los exponentes. Entonces elevaría esto a un valor que multiplicado por 4 tercios me dé 1. En ese caso pues sería el inverso de 4 tercios, que sería 3 cuartos. Entonces vamos a elevar aquí a la 3 cuartos. Y si nos fijamos, sería exactamente lo mismo de aquí, solo que saltándonos el paso de reescribir esto como una raíz. Esto es exactamente escribir 16 a la 3 cuartos, que sería x. Vamos a cancelar esta parte, se nos cancelaría, nos quedaría solamente x. Y x sería entonces 16 a la 3 cuartos. Que también podemos evaluar esto directamente en la calculadora. Entonces vamos a poner la calculadora aquí para resolverlo. Vamos a decir nosotros 16 elevado a una potencia 3 cuartos y que lo haga la calculadora. Tendríamos que x es en este caso 8. Entonces podemos resolver estas ecuaciones sin necesidad de reescribirlas como raíces, solo que teniendo cierto cuidado. Vamos a poner un segundo ejemplo para hablar de ese cuidado. Vamos a pensar en esta segunda ecuación que la vamos a resolver siguiendo este mismo procedimiento. Entonces, directamente podríamos decir aquí que ya vamos a aclarar cuál es el cuidado que hay que tener, que podríamos elevar a ambos lados, en este caso, al inverso de 3 medios, que sería en este caso 2 tercios y 2 tercios. Y utilizar una calculadora para hacer esto o hacerlo a mano. Vamos a probar hacerlo a mano, vamos a probar hacerlo en la calculadora y vamos a ver qué pasa. En la parte de la izquierda se nos cancelaría la potencia, nos quedaría quizá la 1.
Y en el lado derecho tendríamos nosotros una raíz cúbica de menos 27 al cuadrado, que podríamos ver esto mejor como la raíz cúbica elevada al cuadrado. Entonces vamos a dejar paréntesis, raíz cúbica de menos 27 elevado al cuadrado. Tendríamos que x sería raíz cúbica de menos 27 sería menos 3 y menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Entonces aquí tendríamos la supuesta solución. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos comprobar esto? Si utilizamos una calculadora y escribimos 9 a la 3 medios, nos debería dar negativo 27 y en la calculadora nos da 27. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí como nosotros estamos elevando al final al cuadrado, entonces estamos introduciendo una solución extraña. Ahora, esta ecuación directamente no se va a poder resolver. Hay algunas calculadoras que cuando nosotros queremos hacer esta expresión, pues nos va a tirar un error. Esta, por ejemplo, no nos va a dar un error, sino que va a ser la operación, así como lo hicimos nosotros, primero calcular la raíz y después elevar al cuadrado, pero hay algunas que sí nos van a tirar un problema. Entonces vamos a comparar con dos calculadoras. Por ejemplo, con esta, con la que estamos trabajando aquí, si nosotros escribimos menos 27 a la 2 tercios, nos da como resultado 9. Pero si usamos otra calculadora, por ejemplo esta, si escribimos menos 27 y lo elevamos, vamos a poner entre paréntesis, a la 2 tercios, nos va a tirar un error matemático. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es justamente por el despeje que estamos haciendo nosotros acá. Si nosotros nos fijamos bien o reescribimos esta ecuación, así como tenemos esta en términos de raíz, pues ahí vamos a ver nosotros el problema. Entonces, esto se puede hacer, sí, nosotros lo hicimos a mano y sí, pero no va a ser una solución de esta ecuación. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Escribamos esas raíces para que veamos nuestro error. Así, ¿de dónde sale esta solución extraña? Si escribimos esta ecuación como una raíz, tendríamos nosotros x a la 3, la raíz cuadrada de esto. Entonces, raíz cúbica, ¿no? Sino que raíz cuadrada de x a la 3. Esto tiene que ser igual a negativo 27. Entonces, aquí está el problema. Una raíz cuadrada no nos va a dar un valor, nos va a devolver un valor negativo. Entonces, esta ecuación, si nosotros la vemos aquí, podemos identificar desde el inicio que no va a tener solución. Esto no tiene una solución real. Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para identificar esto directamente? Pues nos fijaríamos en el denominador de esa ecuación. Si ese denominador es par, 2, 4, 6, 8, entonces el valor que está a la izquierda debería ser positivo. Si es negativo, no va a tener solución. ¿Por qué? Porque estaríamos resolviendo una ecuación con una raíz cuadrada que da como resultado un número negativo. Entonces, tener cuidado al querer hacer esto directo con la calculadora, porque nos van a salir soluciones extrañas. O mejor, si lo quiere hacer así, si se nos olvida esa parte, siempre comprobar las respuestas va a ser como lo más prudente. Ok, probemos con otra ecuación. Ok, para esta ecuación vamos a tratar de hacerla directamente. Vamos a copiarla acá para que se vea mejor. 3 quintos igual a negativo 27. Y el procedimiento pues sería aquí siempre elevar al inverso. Ahora analicemos el problema que encontramos acá. Acá decíamos nosotros, esto va a ser una raíz cuadrada, no puede ser negativo. Ahora, aquí esto sería lo equivalente a una raíz de índice 5, una raíz quinta. Y con esas raíces, pues no hay problema que sea negativo, si nos puede devolver un valor negativo. Así que esto podemos resolverlo directamente. Elevaríamos aquí al inverso de este para que nos dé 1, que sería 5 tercios. Y acá también a las 5 tercios. Parte de la izquierda nos quedaría x a la 1
Recordar, potencia de una potencia, 3 por 5, 15, 5 por 3, 15, 15 entre 15, 1. Y de este lado podemos usar una calculadora para evaluarlo. Solo que algunas calculadoras, otra vez regresamos a esta, cuando nosotros queremos hacer este tipo de operaciones con base negativa, entonces nos va a tirar un error matemático por la manera en que la calculadora está programada, la manera en que resuelve las operaciones. Eso no va a decir, así que esto no va a tener solución. Vemos que si fuese positivo, pues ahí sí lo toma bien, pero si es negativo, nos tira un error matemático. Entonces, en esa calculadora, pues hay un problema para eso, pero en estas otras no. Entonces, si nos fijamos, tenemos la expresión aquí, le damos igual en este tipo de calculadoras, pues sí nos da la solución. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros en el caso de que tengamos la otra calculadora? Lo pasaríamos a raíces primero. Entonces acá escribiríamos nosotros, vamos a quitar esta para hacer espacio, y escribiríamos raíz cúbica, así, de menos 27, y ese resultado lo elevamos a las 5. Entonces diríamos aquí nosotros, raíz cúbica, aquí está raíz cúbica, entre paréntesis, menos 27, le damos igual, y ese resultado lo elevamos a las 5. Y ahí tendríamos entonces el valor. Entonces, si en nuestra calculadora nos tira error matemático, hay que hacerlo por partes. Ok, escribamos otra ecuación. Recordar esto, si se puede comprobar, mejor compruébelo, pero aquí no había problema porque teníamos una raíz de índice 5. Ahora, para este inciso D, cuando nosotros tenemos así una ecuación con exponente fraccionario con exponente racional igualada a otra expresión con exponente fraccionario, podemos aquí nosotros tratar de resolver elevando a una potencia que nos cancelara esos denominadores, así para que nos quedara una ecuación de tipo polinomial. Solo que hay que tener cuidado que si se eleva, por ejemplo, al cuadrado, pueden aparecer soluciones extrañas. Entonces siempre comprobar aquí. La otra alternativa que nosotros vamos a tener para resolver esto, sería resolver factorizando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Tal vez no porque sea lo más práctico, sino porque hay que aprender también a factorizar esas potencias fraccionarias, ver cuál va a ser en este caso el factor común entre estos dos términos. Algo que definitivamente sí no tenemos que hacer porque se pierden soluciones, ya habíamos hablado de esto en un video anterior, es decir, vamos a dividir por x a la 1 medio o dividir por x a la 3 medios, porque se van a perder soluciones. Entonces aquí una opción, vamos a factorizar, la otra opción, vamos a elevar a cierta potencia, pueden verlo también como raíces cuadradas, que sería similar a un ejercicio que hicimos en el video de ecuaciones con radicales. Entonces podemos aquí ya tenemos como varias opciones para escoger. Nosotros nos vamos a ir por la opción de factorizar porque queremos también aprender a factorizar este tipo de expresiones. Entonces vamos a pasar todo a la izquierda y vamos a factorizar. Nosotros notamos aquí que en ambos términos tenemos x. Y recordar que cuando factorizamos nosotros tomamos la x que tiene menor potencia. Aquí, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Quién va a ser la x de menor potencia? Aunque en realidad, más adelante se nos van a presentar problemas en otras clases donde nosotros podemos factorizar cualquier potencia, independientemente si sea la más pequeña o la más grande. Pero aquí, si nos fijamos, 3 medios lo pasamos a decimales, sería 1.5, un medio sería 0.5, así que la más pequeña sería x a la 1 medio. Entonces, x a la 1 medio. Ahora, ¿qué es lo que va a quedar si yo factorizo x a la 1 medio de x a la 3 medios? Recordar que en la factorización lo que hacemos nosotros es como una división. Cada uno de estos términos lo estamos dividiendo por x a la 1 medio para formar el otro factor. Entonces en esta parte simplemente vamos a decir nosotros 3 medios menos 1 medio. Si hay problemas, entonces usamos la calculadora. 3 medios menos, solo queda arriba, menos 1 medio, y nos quedaría entonces x a la 1 menos
El 3 nos quedaría aquí y x a la 1 medio entre x a la 1 medio se nos va a cancelar y tendríamos el otro factor entonces. Luego aplicaríamos la propiedad del factor 0, x a la 1 medio igual a 0 o x menos 3 igual a 0. Una ecuación lineal, resolvemos despejando, x igual 3. Y acá tendríamos nosotros que x a la 1 medio podríamos elevarlo al cuadrado. Nos va a quedar x igual a 0 al cuadrado, que es 0. Entonces aquí tendríamos dos soluciones. Entonces vemos que podemos factorizar ahora potencias fraccionarias también, aplicar la propiedad del factor 0. Otra alternativa, si vamos a hacer espacio aquí para resolver esto de otra manera, ok, ya tenemos espacio, entonces sería la otra forma que nosotros veamos esto así y elevemos a una potencia que nos cancele los denominadores. En este caso yo tengo 3 medios, un medio, denominador 2 en ambos. Entonces, si yo elevo al cuadrado, se me va a cancelar entonces ese denominador 2. ¿Qué nos va a quedar aquí? Tendríamos x a la 3 por 2 entre 2, se cancela 2, nos quedaría x a la 3. Igual, aquí aplicamos las propiedades de los exponentes. Si yo tengo un producto elevado a la 2, cada factor a la 2. Entonces 3 a la 2, que sería 9. Y x a la 1 medio a la 2, se nos va a cancelar. El 1 medio nos quedaría solamente x. Ahora ya no tenemos una ecuación con exponentes fraccionarios, sino que tenemos una ecuación polinomial. Vamos a igualar esto a 0. Factorizamos. X es el común. Tendríamos x cuadrado menos 9 igual a 0. Y aquí tendríamos x igual 0 y x cuadrado menos 9 igual 0. Aquí ya tenemos una solución y aquí podemos aplicar el método de la raíz o factorizarlo, que esto se va a factorizar como x menos 3 por x más 3, tenemos una diferencia de cuadrados igual 0. Y al aplicar la propiedad del factor 0 tendríamos una solución de este factor que sería 3 y la otra de este factor que sería x igual menos 3. Ahora, notar aquí que cuando nosotros elevamos al cuadrado nos apareció esta otra solución, que esto no va a ser solución de la ecuación. Podemos comprobar aquí, si sustituimos ese menos 3 estaríamos calculando la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso pues nos va a tirar un error la calculadora porque las raíces cuadradas solo las podemos calcular para valores positivos y cero. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener cuando resolvemos esto así? De que al final pueden aparecer soluciones extrañas. Entonces, alternativa puede resolverlo así, pero lo más prudente siempre va a ser comprobar las soluciones. Eso es lo más prudente que podemos hacer nosotros cuando trabajemos con este tipo de ecuaciones. Ok, pongamos un siguiente ejemplo. Para este inciso E, tenemos una ecuación similar a la anterior. ¿Qué vamos a poder hacer en este caso? Elevar a una potencia que me cancele los denominadores o resolverla factorizando. Si yo quisiera elevar esto para cancelar los exponentes racionales, debería elevarlo al mínimo común múltiplo de estos denominadores, de 3 y 2, que sería en este caso 6. Entonces vamos a elevar a la 6, vamos a elevar a la 6, pero teniendo el cuidado que al final pueden aparecer soluciones extrañas. Entonces sería bueno que resolviéramos este ejercicio también así para comparar. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues lo vamos a hacer factorizando. Vamos a escribir esto entonces igualado a 0, 2 tercios, menos x a la 2 tercios menos 2x a la 1 medio igual a 0. Y aquí vamos a factorizar. Vamos a decir quién es la menor potencia, 2 tercios o 1 medio. Si tenemos dudas con qué exponente es más pequeño, entonces pueden usar la calculadora, es decir, 2 tercios. Y en esta, para pasar a decimal, usamos este botón, así que sería 0.666666 y 1 medio, que este va a ser 0.5. Entonces es más pequeño 1 medio. ¿Sí?
Si tenemos la otra tipo de calculadoras, aquí creo que sí nos va a dar la forma decimal. Y si queremos fracción o si nos da la fracción, entonces vamos a oprimir esta tecla de aquí, pasar a decimales o segunda función, en el caso ahí hay que ir probando. Entonces, 2 tercios punto 66, 1 medio punto 5, entonces es menor 1 medio. Vamos a factorizar entonces x a la 1 medio. Recordar que cuando factorizamos lo que estamos haciendo es dividiendo cada uno de estos términos por este para tener el otro factor. Entonces diríamos x a la 2 tercios entre x a la 1 medio. Copiamos la base, restamos los exponentes. Entonces, para saber cuánto nos va a quedar, vamos a decir x elevado a la 2 tercios menos 1 medio. Solo que hay que escribir bien esto en la calculadora. 2 tercios menos 1 medio. Ok, ahora sí. Esto sería entonces x a la 1 sexto. Menos, nos quedaría 2 y esta parte se nos cancelaría y ahí tendríamos los factores. Cada factor lo igualamos a 0, propiedad del factor 0. X a la 1 sexto menos 2 igualado a 0. De aquí x va a ser 0 si le vamos al cuadrado. Y aquí tendríamos x a la 1 sexto igual a positivo 2. Para resolver esta parte tendríamos que elevar a la 6. Vamos a tener que x es 2 a la 6 entonces. 2 a la 6 serían 64. Entonces x es 0 o x es 64. Vamos a comprobar la solución. Vamos a ver si tenemos 0. En este lado tendríamos 0 a la 2 tercios. 0 elevado a la 2 tercios, que 0 a cualquier cosa distinta de 0 va a ser 0. Y del otro lado, pues vamos a tener 2 veces 0 a la 1 medio, que también va a ser 0. Así que esta es solución. Y para la otra, si x es 64, podemos tener 64 elevado. En estas calculadoras escribimos exactamente así como está. Y del lado derecho podemos programarla con estos dos puntitos. 2 por 64 elevado a la 1 medio. Vamos igual, nos queda 16 y del otro lado nos queda 16. Así que ambas son soluciones de la ecuación. Sería bueno que para este problema, como vimos al inicio, intentaran resolverlo eliminando los exponentes fraccionarios para ver si nos aparecen soluciones extrañas y pues ver si así nos gusta más trabajar. Vamos a hacer un último ejercicio, que este va a estar un poquito más complicado. Para esta ecuación, pues igual, al final traten de resolverla igualando las potencias y elevando en este caso algo que me cancelara los dos, que sería elevando a la 5 y 3, el mínimo sería 15, entonces elevando a ambos lados a la 15 para que nos quedara una ecuación polinomial. Aquí para practicar esta parte, los exponentes fraccionarios y la factorización, entonces vamos a resolverla así. Aquí directamente no vamos a poder como factorizar la x porque tenemos un coeficiente encerrado. Entonces lo que vamos a comenzar haciendo va a ser utilizar las propiedades de los exponentes para elevar cada factor a la 3 quintos, cada factor a la 1 tercio. Entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a decir 4 a la 3 quintos por x a la 3 quintos menos 2 por 8 a la 1 tercio por x a la 1 tercio. Ahora sí, ya soltamos esas x, ya vamos a poder factorizar. Ahora, ¿cuál va a ser la x en común? Pues la x de potencia más pequeña. Entonces, otra vez, si tenemos dificultad en ver cuál es la x más pequeña, así la de potencia más pequeña, usen la calculadora. Vamos a escribir, encender esto primero. 3 quintos
nos queda 0.6 y un tercio, la otra potencia de la x, nos queda, para pasar a decimales punto 33. Punto 6, punto 33. Punto 33 es más pequeño, así que vamos a factorizar x a la 1 tercio. Entonces factoricemos x a la 1 tercio. Notar aquí que podemos simplificar en el caso de que esto tenga un valor exacto. Entonces podríamos también reescribir esto como solo valor, pero 4 a la 3 quintos, eso no va a ser un valor entero. Vamos a probarlo aquí para que veamos por qué no lo vamos a simplificar. Nos quedaría así, ya perderíamos la exactitud de las soluciones. Entonces vamos a dejarlo así. Ahora, en el caso de 8 a la 1 tercio, esto es raíz cúbica de 8, está así. Entonces, esta la vamos a poder simplificar para no trabajar con ese exponente. Ok, vamos a factorizar esa x. Vamos a poner corchetes para que se vea mejor esto. Tendríamos 4 a la 3 quintos. Y nos quedaría en este caso, para determinar cuánto nos quedaría la potencia de x, vamos a decir x entre x, copiamos la base, restamos los exponentes. 3 quintos menos, factorizamos un tercio. Ok, otra vez dio esto, un tercio. 3 quintos menos un tercio nos queda 4 sobre 15. Entonces x a la 4 sobre 15 menos, esta parte decimos que la podemos simplificar. Si tenemos 8 a la 1 tercio, eso es raíz cúbica de 8, que sería 2. Pueden usar la calculadora también, escribir 8 a la 1 tercio. Y ese 2 por este 2 tendríamos 4. Entonces tendríamos 4 aquí. Factorizamos el x a la 1 tercio, entonces nos va a quedar así. Ok, solamente 4. Pueden comprobar también esto haciendo la multiplicación. X por x, copio la x, 4 3 quintos x y sumaría un tercio más 4 sobre 15, que nos va a quedar 3 quintos. Entonces pueden comprobarlo haciendo la multiplicación aquí. Un tercio más para determinar la potencia de x, 4 sobre 15. Y vemos que nos queda el 3 quintos. Ok, está bien factorizado esto. Esto igualado a 0. Y luego vamos a decir, cada factor lo vamos a igualar a 0. Propiedad del factor 0. El otro factor, 4 a la 3 quintos, x a la 4 sobre 15 menos 4 igual 0. De aquí pues ya tenemos que x va a ser 0 si le vamos a la 3. Y aquí hay que despejar primero x a la 4 sobre 15. ¿Qué tendríamos en este caso? Vamos a hacerlo de un solo. X a la 4 sobre 15 sería igual. Lo primero que hay que quitar es este menos 4, sumaríamos 4, entonces 4 positivo. Y para quitar este que quedaría aquí multiplicando, pues vamos a dividir por 4 sobre 3, 5 sobre 3 quintos. O decir, lo pasamos, está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces vamos a tener aquí 4 a la 3 quintos. Esto podemos evaluarlo en la calculadora. Si yo quiero x, tendría que elevar toda esta expresión, vamos a ponerlo aquí, elevar toda esta expresión a la 15 cuartos y elevar acá también entonces a la 15 cuartos. Notar que, aunque esta expresión esté medio compleja, si estamos utilizando la calculadora, pues nos va a tirar el valor exacto. Si quieren, pueden simplificar aquí un poquito más. Así que vamos a hacerlo de las dos maneras. En esta parte nos quedaría x. Y aquí, como tenemos la misma base, podríamos decir que esto sería 4. Y restaríamos los exponentes. Exponente de este 4, que sería 1, menos 3 quintos. Entonces recordar ahí, para dividir potencias que tienen la misma base, copio la base y resto los exponentes. Entonces esto sería x a la 2 quintos. Pero recordar que esto hay que elevarlo a la 15 cuartos. Okay. Entonces vamos a
simplificar aquí, vamos a tener que x sería, copiamos la base, multiplicamos los exponentes. Aquí se nos va a simplificar esto, pero pueden usar la calculadora si quieren para hacer el producto. Tendrían 2 quintos, recordar la potencia de una potencia, se copia la base, se multiplican los exponentes. Esto por 15 cuartos. Tendríamos 4 a la 3 medios. Okay. Y esto también podemos utilizar la calculadora o resolverlo a mano, que sería raíz cuadrada de 4 a la 3. Raíz cuadrada de 4 sería 2, 2 a la 3 es 8, pero pueden usar la calculadora si tenemos problemas ahí o nos confundimos. Y vamos a llegar ahora entonces a que x es 8. Esta expresión pueden escribirla directamente también en la calculadora, ¿vale? Si hay problemas en este tipo de calculadora, pues vamos a tener la ventaja de que lo vamos a escribir exactamente como se ve ahí. Entonces va a ser bien difícil que nos equivoquemos. Fijarnos, cerraríamos paréntesis, esto elevado a la 15 sobre 4 y le daríamos igual. Entonces, notar que aunque la expresión es un poquito grande, pero estas calculadoras tienen la ventaja de que las expresiones se ven como nosotros las tenemos aquí. Entonces, podemos escribirlo de un solo o ir simplificando, vamos a llegar a lo mismo. Vamos a asignarle estos valores a x para comprobar las soluciones, recordar aquí cómo hacíamos esta comprobación, y vamos a escribir la ecuación así como está. 4x, cerramos paréntesis, elevado a la 3 quintos, menos 2, abrimos paréntesis, 8x, elevado a la 1/3, y esto nos debería dar 0. Y si cambiamos el valor de x por 0, volvemos a evaluar y nos da 0. Así que ambas son soluciones para esta ecuación. ¿Qué les quedaría a ustedes? Lo que dijimos al inicio, tratar de resolver esa ecuación cancelando los exponentes fraccionarios, es decir, despejando primero y elevando a la 15 a ambos lados de la ecuación, y nos va a quedar una ecuación polinomial. Tener cuidado ahí de que pueden aparecer soluciones extrañas, entonces siempre es buena idea comprobar las soluciones.